Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo todo. Me encanta porque me comentan cada paraje tan distinto, entre zonas urbanas, entre carreteras, el tomar el café ahí con una vista espectacular, como mi compañero Sergio de allá de Sonora, que le mando siempre muchos abrazos, nuestras compañeras de Chile, de Costa Rica, de Colombia, nuestras compañeras de Estados Unidos, bueno, desde estos hermosas poblaciones pequeñas llenas de árboles hasta las torres de cristal urbanas donde escuchan este podcast, es para mí siempre, cada vez que me siento a grabar corazones, un gozo y un compromiso dejarles cada día de lunes a viernes una etapa de reflexión para el momento de vida que estamos transitando. Así que soy la más feliz cuando nos comentan en los posts del Instagram que piensan, que se les remueve, que toman conciencia, cómo lo discuten con sus familias, con sus amistades. Lindísima, una chica el otro día me dice, es que ya todos escuchamos el podcast y es así como el trending de las amigas de, no manches, la Tania ahora sí se pasó, parece que me espía. No, me encantan, la verdad es que gozo y disfruto mucho a través de sus propias historias. Me encanta recopilar historias, déjame que te diga. Me encanta, yo creo que un día el libro que escriba va a ser de historias. Me encantan las historias humanas, a veces unas muy complejas y muy difíciles, dolidas. Sin embargo, recopilar la experiencia humana es como parte de mi proceso pasando por aquí. Así que bueno, corazones, el podcast del día de hoy, si ustedes se fijan, es el número 660. Doble 6. Y estamos a nada entonces de hacer un podcast 666. Me acuerdo el podcast 666 de la temporada 1. Me encanta. Así que bueno, pues planearemos un buen tema para honrar esa numerología. Y el día de hoy, mira, me llama la atención porque hoy arrancamos Academia de Numerología y el viaje de iniciación, el viaje de individuación a través del tarot. Y esta academia que empieza hoy con el patadón divino del podcast 660, que nos lleva a la totalidad, nos habla del equilibrio espiritual, del equilibrio emocional, del equilibrio familiar, de todo lo que implica tenernos en nuestro centro. Entonces, eligiendo el tema del podcast para un podcast 660, me parece importante aclarar varios temas que han estado rondando por aquí en mis notas, dudas que muy comúnmente me preguntan, ¿cómo va a ser esta división de la siguiente línea de tiempo, los dos mundos? Y yo con mucho gusto empezaré a platicar mucho más al respecto. Y empezamos precisamente con el 6, el equilibrio mental, el equilibrio emocional. Imagínate que ese 6 son 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda, ¿verdad? Tenemos una balanza, tenemos un centro y una balanza. 3 y 3 pues da 6. Bueno, pues de esa misma manera vamos a tener que entender que la división de la humanidad hacia, hay quien le llama 5-6D, otra dimensión, otra línea de tiempo, es una vibración distinta, pues la vamos a generar nosotros, los que así querramos hacerlo. Y vamos a hablar de un punto importante que es
el entrenamiento de la mente y la inteligencia emocional, porque este es un juego, esta es una vida emocional. La experiencia humana en el simulador de realidad material se fundamenta en emociones y el entrenamiento de tus emociones. Pero las emociones son orgánicas, son humanas, son automáticas, son reactivas, impulsivas. Entonces tiene que venir una mente que codifique pensamientos, ideas, algoritmos para que esas emociones tengan un corto tiempo de duración y no causen catástrofes y podamos vivir las emociones que son de alta frecuencia, ¿no? Ya la escala de Hawking, pues ya sabes que nos ayuda a ver en frecuencia de vibración que las emociones altas de alto espectro, ¿no? El servicio, la alegría, el gozo, la plenitud, la felicidad, eh, todas estas frecuencias, la neutralidad, que es la más alta que hay. Bueno, ¿cómo podemos pensar de lo cual se va a fundamentar la división de los dos mundos? Pues precisamente en eso, corazones, inteligencia emocional. Inteligencia emocional y programación mental, evidentemente tener una nueva neurología, un nuevo programa de pensamiento. Y ese nuevo programa de pensamiento, pues somos cada uno de nosotros los que vamos a tener que instalarlo. Entonces, hablando de los seises, del equilibrio de la sexta humanidad, de la separación del trigo y la paja, de salir de 3-4D a 5-6D, pues en el podcast del día de hoy vamos a ver cómo este constructo de realidad, este constructo de ideas, creencias, necesidades religiosas, políticas, familiares, sobre todo colectivas, sociales, pues a lo que le llamamos la matriz o la matrix, que nos piensa, somos pensados por la matriz, por eso el podcast se llama Pensamos o Reaccionamos. Entonces la matriz o la matrix ya tiene su plan ranchero para el momento en que comience esa división, que es este año. Y mira que mañana arrancamos neurociencia, así que los que se entrenan con el CPU a todo lo que da y tienen que empezar a entender el algoritmo y juntos, a través de lo que ya está estudiado desde hace siglos, muchas de estas cosas, y unas muy actuales y otras desde otros siglos, que desde luego esto no va a estar en la televisión, pues vamos a discernir la naturaleza de la realidad juntos para poderla desdoblar y transformar. Pero primero tiene que haber una comprensión y parte de esto, corazones, inteligencia emocional, dijimos, y entrenamiento o reprogramación mental. Es decir, somos pensados por un constructo de realidad que nos distrae, que nos entretiene, que nos condiciona. Y tenemos un programa familiar, que ese lo traemos desde el nacimiento. Entonces ya somos un programa con tenis y somos un programa con patas y no nos damos cuenta de lo que realmente necesitamos pensar. Entonces, ¿cuál es el plan ranchero de la matriz? Vamos a hablar de la tremenda distracción y adicción que hay, sobre todo en general, ¿eh? Yo he visto señoras, señores, ya todas las reuniones de amigos, todos traen el teléfono cosido a la piel y las comunidades más jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es un aspecto que se estudia cuando hablamos de la reprogramación, es decir, cómo nos programan para entender cómo nos vamos a reprogramar, ¿verdad? Primero tenemos que entender cómo funciona el proceso de la programación y en qué se fundamentan leyes biológicas, esta sensación de pertenencia a la manada, etcétera. Si no tengo un sentido de pertenencia biológica, pues para el inconsciente biológico es muerte. Entonces, primero tenemos que entender muchas fases de la programación para entender cómo es que es posible de la misma manera y con las mismas técnicas llevar a cabo una reprogramación. Lo primero es entender que hay uno de esos aspectos que se llama disociación moral. Disociación moral quiere decir que nos distraen del concepto de la moralidad humana. Moral, no estamos hablando de temas de moral religiosa y que si eres virgen y si te casas, esto es del siglo pasado, no estamos hablando de la moral
religiosa o colectiva. De hecho, yo en mi muy personal punto de vista, creo que la moral no es colectiva, la moral es individual. Pero estamos hablando de la moral kantiana, hay un podcast de esto, la moral de Kant, de Emmanuel Kant. La moral kantiana, ¿qué quiere decir? Que hay un sentido de moralidad humano. ¿Me explico? Entonces, esta moralidad humana pues surge de la biología, es decir, qué hacen los animales cualquiera con las especies pequeñas, con las crías. Les alimentan, les protegen, les proveen hasta que esa cría es hábil para hacerse de su propio alimento y de su propia protección. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en los humanos no sucede así. Echan hijos al mundo y pues hay que te dé de comer el Estado, el gobierno, hay que se haga un rollo tu madre o tu padre, o hay que mi mamá o mi papá pues ahí se hagan cargo de los hijos que yo hago. Entonces se dan cuenta que no es moral. O lo mismo, el abuso a los niños, el golpearlos, a los ancianos, a los animales, no se diga. Entonces, bueno, esto que nosotros a este punto, cuando te lo estoy explicando, te parece hasta cierto punto lógico, moral, dentro de una armonía humana, armonía de la humanidad con la naturaleza en una unidad. Bueno, esto hay algo que hace la matriz que se llama disociación moral. ¿Qué quiere decir? Que te separen de la incomodidad de presenciar y de percibir este tipo de actos. ¿Cómo empiezan haciéndolo? Desde muy pequeños. Películas, televisión y para muchos chicos, juegos de video. ¿Por qué? Porque pues es que el niño, hay un promedio que dice que para un niño de 7 años ya ha presenciado cerca de 26,000 actos violentos en su vida con 7 años. ¿Por qué? Porque lo ha visto en las novelas, lo ha visto en la televisión, lo ha visto, si no lo ha visto en su casa, lo ha visto en una pantalla y tienes que saber que el cerebro no sabe lo que es película o no sabe lo que es pantalla, está percibiendo una realidad, por eso en el cine pues, te da miedo, en el cine te da risa, te da pánico, te da terror, el cine mueve emociones y pues el cerebro interpreta que estás en ese ambiente. Por eso es que en realidad hay que tener mucha precaución con esas imágenes que sí se llegan a quedar ahí. Entonces un niño de 7 años ya ha presenciado una muy buena cantidad de actos violentos. Ahora imagínate los juegos de video, ¿no? Un adolescente promedio que se va a poner a jugar 2 o 3 horas, si nos va bien, de juegos de video, de la Nintendo, lo que sea, y pues en 2, 3 días de esa dieta de 2, 3 horas, pues ya se echó al menos unas 400 o 500 reventadas de cerebros y de cabezas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de a poco y de a poco y de a poco? Que van consiguiendo lo que se llama disociación moral. Es decir, que tú veas actos violentos, agresivos, hostiles, abusivos, todo lo aberrante de este lugar y que te parezca normal. Pero si todavía no entendemos esta parte, vamos a entender pues que lo vemos con la adicción al celular. Yo te dije que la Matrix tenía su plan ranchero. Cuando empecemos nosotros a dividirnos, pues es que va a haber una bola de humanos que están tan adictos a las pantallas, a las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Fíjate cómo están creadas las redes sociales para un fin mayor, que al final es el que te voy a describir. ¿Qué es lo que te da el scrolling, no? O sea, el estar investigándole en Instagram, en Facebook, o en TikTok, o en whatever. Y para nosotros que hacemos redes, siempre nos dicen, no, los reels no pueden durar más de 20 segundos, 40 segundos, y entonces lo que tengas que decir lo vas a tener que decir como en moto, porque la gente no permanece, ¿vale? Si no le generó un pinchazo o un estímulo psicoemocional. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando y generando Vaya, no digas que leen, ¿eh? No, leer nadie lee, nada. Todo el mundo figuritas y dibujitos, videitos, y ahora con IA pues todo te lo cuentan, pero leer, poca gente lee. De hecho, nosotros hacíamos antes PDFs, ¿no? De información, de no sé qué, y pones ahí el horario, el día,
el esto, el contenido, los requerimientos, poníamos toda la información y entonces de todos modos preguntaban, ¿pero qué día es? ¿Pero por qué mejor? Pero cuéntame. O sea, no hay permanencia por lo siguiente, no hay profundidad en el pensamiento. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que consiguieron las redes sociales, que es parte, repito, de la Matrix, con su proyecto de retrasar, distraer? Pues es su trabajo, pues retrasarnos es su trabajo. Al final el constructo está hecho para eso, para ensayarnos hacia caminar un poco más contracorriente. Las redes sociales lo que hacen es que te dan un pinchazo, un estímulo. Entonces, fíjate, consiguen con un video, con una noticia, con un post, con un artículo. Por ejemplo, ahora que ya ves, subió la gasolina y los energéticos y el gas y el helio y el Espíritu Santo. O el tema del pescado este que sale de que avisa el fin del mundo, ¿no? Que los terremotos y no sé qué, que acaba de salir acá en Los Cabos. O que se está extinguiendo la vaquita marina aquí en México, que es endémica de acá. O pues los niños que no tienen agua y están ahí, y pues versus la NASA que acaba de mandar su cosa esta fuera de disque, ¿no? Gastando millones de dólares. Es decir, ¿qué consiguen? Que tengas un pinchazo de indignación. ¡Oh, los niños! ¡Ay, el agua sucia! ¡Ay, los pobres animales en extinción! ¡Ay, la no sé qué! ¡Ay, lo del fentanilo en Estados Unidos! Consigues un pinchazo de indignación, que es un pinchazo de un estímulo emocional, generalmente desagradable, y después de ese pinchazo de indignación, ¡pum!, pasas a la siguiente nota, pasas a la siguiente estímulo. Entonces ahora te ríes. ¡Pum!, pasas al siguiente estímulo. ¡Ah, qué buena receta! ¡Pum!, pasas al siguiente estímulo. ¡Ah, no, esto está guapísima, ¿no? ¡Qué bárbara! ¡Pum!, pasas al siguiente estímulo. Pasas al siguiente. ¡Ah, ahora hicieron un videíto de IA, de no sé qué tontería! Es decir, corazones, ¿qué es lo que están consiguiendo de a poco, de a poco, de a poco? Una necesidad del sujeto de tener estímulos constantes y entremezclado, aspectos de, es que el dinero digital, es que la gasolina, es que la guerra, es que, o sea, de las cosas donde deberíamos de profundizar para que todos en conjunto tomemos medidas de resistencia o de bloqueo o de tomar otras cosas, y meten estas bombas de cosas que está pasando en el mundo, y pasamos a la siguiente información y pasamos a, ay, déjame ver ahora la foto de no sé qué, del chocomil que me tomé, pues a ver si le pusieron likes. Es decir, corazones, no hay profundizar el pensamiento. ¿Entienden? Todo se queda por encima. Entonces no podemos decir que no estamos informados. Estamos informados. Ahora yo te pregunto, ¿realmente estamos más informados? ¿O más bien estamos mejor entretenidos con la información tan dolorosa y tan incómoda que ha causado ya esta disociación moral, en donde perfectamente puedo seguir viendo terrorismo mientras me lo entreveren con otras páginas de cosas de risa, de colores, de esto y del otro? ¿Qué quiere decir, corazones? Que están consiguiendo atrofiar nuestro proceso de pensamiento, haciéndolo solamente adicto al estímulo. Entonces, por eso, en el podcast del día de hoy, pensamos o reaccionamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las discusiones, con las divisiones humanas? Que hay personas que solamente reaccionan, son reactivas, y hay personas que profundizan en su proceso de pensamiento. Voy a hablar más de eso, porque esas estructuras de pensamiento son formativas, son desde que estamos infantes, pero desde luego nuestro proceso de pensamiento, y más los que formamos de parte de ciertas generaciones que crecimos solos, y donde la televisión, los programas, las caricaturas, las películas del tiempo, y mucho después llegaron los juegos de video. Todo eso es formativo, corazones. ¿Por qué? Porque un cerebro, que es una esponja de información,
una esponja, como el niño que te digo de 7 años que ya presenció miles de actos violentos para su edad, es una esponja. Y entonces tú pones a un dispositivo, iPad o YouTube o lo que quieras, pones a un algoritmo a que esté metiéndole una esponja que no tiene discernimiento de nada, le estás vertiendo información, información, y pues ese cerebro no tiene la capacidad de poner límite ante el estímulo. Es dame otro estímulo, está bonita la canción, qué bonito el color, dame otro estímulo. Entonces, ¿qué está generando? Un tragazón de información, ¿no? Un tragón de información, que es el niño, en donde cuando hay algo que le puede incomodar, va a reaccionar como animalito, sin proceso de pensamiento, no profundiza ni siquiera. ¿Por qué hablaba de inteligencia emocional? Porque por muchos siglos inteligencia emocional no existía, éramos solo reactivos. Tengo coraje, saco mi pistola, rompo cosas, claro, rompo cabezas. Ese era el proceso lineal, 2D, ¿verdad? En el proceso de profundizar el pensamiento hay otras variables, ¿verdad? Y yo cada vez que me enoje no puedo sacar mi pistola y reventarle la cabeza a alguien. Em, es decir, el profundizar el pensamiento ha sido algo privilegiado de ciertas generaciones en donde empezamos a educarnos y a pensar más que nuestros ancestros, pero llegó el pico, así como cuando avientas la piedra al aire, llegó el pico alto y estamos ahora en el descenso del proceso de pensamiento, en el momento más importante, donde debemos de tener una nueva programación y un discernimiento de la información que vemos, porque no todo lo que vemos es real en la realidad y en las noticias y en las redes. Pero nosotros tenemos que discernir, pero no nos quedamos, no profundizamos, no vamos más allá, nos quedamos solamente en un pequeño pedacito de la realidad en donde pasamos al siguiente estímulo, pasamos al siguiente estímulo. Entonces yo te recomiendo, como para empezar a rehabilitar este tema, bueno, ya lo hemos dicho un montón de veces, que hay que apagar el celular en la noche, prenderlo en la mañana, vamos a empezar a ordenar un poco más. Y muy importante, pues que si se rompe antes, corazones, no, cuando no teníamos celulares y hablábamos de un zapatófono de, por favor, larga distancia a Ciudad de México, bueno, reventaba el mundo y la gente lo resolvía. Hoy que todo el mundo está conectado, pues créeme lo que lo pueden resolver. Por eso puedes apagar el teléfono de noche para que puedas descansar y red, electromagnetismo, etcétera. Pero cuando veas, por ejemplo, en una red social, algo que te genera un estímulo como indignación o que veas un pensamiento o algo muy lindo o veas un artículo muy interesante, la recomendación es que permanezcas más tiempo ahí, profundices en la información, la comprendas y cierres el teléfono. ¿Para qué? Para que esa idea puedas conseguir profundizar, el pensamiento consiga, neuronalmente se asocian, las neuronas se van asociando a otras cosas. Ay, ¿por qué será que me llamó la atención eso? Ah, pues es que eso me trae ese recuerdo. Ah, bueno, puede ser porque ahora ya puedo ver esto, es decir, profundiza, porque si te quedas en la primera capa, pues las redes de neuronales que ya teníamos para esa profundidad se empiezan a romper. Y por eso es que estamos haciendo realmente personas, repito, me preocupan más las futuras generaciones porque estamos haciendo personas reactivas, que es mucho de las adicciones. Igual cuando hay una supresión de dopa, ¿no? Entonces, se les acaba el celular, ya, no, ya están de malas, ¿no? O sea, ya no hay una profundidad en el pensamiento, ya no hay una comunicación con el exterior fuera de su pantalla y de las personas virtuales con las que por ahí sienten que tienen una vida social, afectiva o de alguna forma. Entonces, corazones, pues así es. Este mundo tiene y tiende sus redes para conseguir que cuando el humano empiece en conciencia, a despertar, a darse cuenta que hay que profundizar en el pensamiento y todo lo que empiezan a diseñar para distraernos y lo que falta que diseñen, lo que viene, corazones. A mediados de año se destaparán muchas más cosas
con la IA y los metaversos y pues muchas personas muy adictas, depresivas, ludópatas, etcétera, para no decir más adicciones, pues se van a pegar a esas realidades porque les resultan más gozosas que la realidad esta, ¿no? Que aquí gustarse su vida o comunicarse con personas de verdad. Entonces, no les va a salir. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos los de la manada cuántica, latinos que hablamos español, que entendemos este podcast, más tantos hermanos que hay en tantas partes y en tantos países haciendo la misma labor. Así que, pues lo único que podemos hacer a este punto es cada quien su mente y lo suyo. Así que obsérvate, revísate y date cuenta si realmente lo que te incomoda lo piensas, lo profundizas o solamente estamos en esa reactividad, porque al final, pues también nos enferma. Bueno, corazones, hemos llegado hasta aquí. Te dejo un beso y un abrazo muy grande. ¿Qué te parece? ¿Que le seguimos mañana? Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.